Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo número 4, versículo número 6. Carta a los Colosenses, capítulo número 4, versículo número 6. Y damos lectura a la palabra y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a volverlo a leer para que se entienda mucho mejor. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ore conmigo, por favor, ahí donde usted se encuentra. Padre, gracias por tu palabra y te pido que esta palabra pueda bendecir nuestras vidas. Háblanos, Dios mío. Queremos voz de Dios y no voz de hombre. Queremos que tú nos hables, Señor, y que puedas bendecir nuestras vidas por medio de esta palabra. Lleva esperanza, lleva bendición, lleva vida eterna a los hogares de aquellos que nos escuchan acá en Salcedo. También, bendito Dios, en Galpón. También, eterno Padre Celestial, en cada una de las extensiones de las iglesias Jesús de Nazaret. Y también en la ciudad de Milagro y en los Estados Unidos de Norteamérica, hasta donde podamos estar llegando con esta transmisión. Gracias, Padre mío, en esta noche por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi amigo, mi hermano, póngase cómodo. Le invito entonces a compartir esta bendita palabra. El tema del mensaje para el día de hoy es el siguiente: prudencia al hablar. Ese es el tema del mensaje de la palabra de Dios para esta noche. Prudencia al hablar. Y es que creo que es evidente que para usted y para mí uno de los más grandes problemas que tenemos nosotros cuando nos convertimos a Cristo es controlar nuestra manera de expresarnos. Y me refiero porque a veces nosotros, en primer lugar, podemos pronunciar palabras corruptas o deshonestas, insultos. Podemos también inclusive a veces torpemente blasfemar con nuestros labios y decir cosas que no convienen en contra del nombre de nuestro Dios. Otro de los errores que cometemos es que podemos también nosotros maldecir. Y el último y el más grave de los errores también que podemos cometer es que podemos también nosotros pronunciar palabras ociosas, según nos enseñó nuestro Maestro Jesucristo. Así es que vamos a tratar de abordar este tema, prudencia al hablar. Y estoy convencido que Dios lo va a bendecir, pero siempre y cuando usted le preste toda la atención y el interés del caso a esta palabra. Quiero que me escuche lo que le voy a compartir. Una de las frases más importantes de la oración llamada del Padre Nuestro nos dice textualmente: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es una oración muy famosa, ¿no? Y esta frase que acabo de leer, que es parte de la oración del Padre Nuestro, consiste, escuche bien, en una elección libre y voluntaria de los propósitos de Dios, aceptándolos por encima de los nuestros. Cuando le decimos al Señor en la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, le estamos diciendo en otras palabras al Señor que se haga lo que tú quieres que se haga y no lo que yo quiero que se haga. Eso, en pocas y en resumidas palabras, es lo que nosotros le decimos. Pero escúcheme bien, aunque verbalmente nos pueda resultar muy fácil hacer esta oración, también verbalmente nos resulta fácil olvidarnos de ella, y hoy precisamente vamos a estudiar por qué razón se nos puede convertir también en algo tan fácil de hacer. Para poder, hermano, comenzar a tratar el tema del día de hoy, quisiera meditar brevemente sobre el versículo que leímos al inicio. El apóstol San Pablo nos decía en Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia. Ese es el primer consejo que nos da.
que nuestra palabra siempre debe de ser con gracia. En segundo lugar, nos dice que debe de ser sazonada con sal. Y creo que se sobreentiende que él no se refiere a que cojamos un salero y le echemos de pronto sal a lo que nosotros pronunciamos con nuestra boca, sino más bien que nuestras palabras pronunciadas tengan sabor espiritual, tengan gracia, se escuchen bien delante de las personas de las cuales nosotros hablamos. Y el tercer consejo que él nos da es que nosotros también debemos de saber cómo responder a cada persona con la cual nosotros tratamos a diario. Ese es el consejo que él nos da. Y para abordar el tema del día de hoy, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, vamos a hacerlo en dos partes, ¿no? La primera parte, ¿por qué somos prontos para hablar? Vamos a tratar de responder esa primera interrogante, si pudiéramos decirlo así, ¿no? ¿Por qué es que somos prontos para hablar? Y la segunda parte del mensaje nos dice, ¿por qué no consideramos nuestras palabras? Repito, ¿por qué no consideramos nuestras palabras? En esas dos partes vamos a encerrar el estudio, el mensaje, la enseñanza de esta noche. Vamos a comenzar a hablar del primer tema, ¿por qué somos prontos para hablar? Y para eso quiero invitarle a que me acompañe al libro de Eclesiastés, capítulo número 5. Tenga la bondad de acompañarme con su Biblia, ahí en su hogar donde usted se encuentra escuchándonos, al libro de Eclesiastés, capítulo número 5. Vamos a leer los versículos 2 y 3 y después nos vamos a saltar al verso 6. Repito, Eclesiastés capítulo número 5, 2 y 3 y después leemos el 6. Dice la palabra de la siguiente manera: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Mire el consejo que nos da. Por tanto sean pocas tus palabras. Y la verdad que a veces algunitos hablamos mucho, hablamos demasiado, ¿no? Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y oiga bien, y de la multitud de las palabras, asegura el escritor de este libro, viene la voz del necio. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Y nos pregunta, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces podemos, hermano y amigo que me escucha y que me ve a través de esta red social, entender por qué es que somos nosotros lamentablemente prontos para hablar. ¿Sabe cómo, hermano amado y amigo, nosotros cometemos este gravísimo error? Permitiendo que nuestra boca nos haga pecar, haciendo que Dios se enoje a causa de nuestras palabras y destruya nuestro mismo Dios, la obra de nuestras manos. Ese es el consejo que nos da el proverbista, ¿no? En el libro de Eclesiastés. En primer lugar, amado hermano, que cuando nosotros somos prontos para hablar, permitimos que nuestra boca nos haga pecar, haciendo que Dios se enoje a causa de nuestras palabras y destruya Dios la obra de nuestras manos. Entonces, es indudable que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos, porque sabe que está en juego nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras metas, lo que usted y yo anhelamos alcanzar en la vida, porque Dios se molesta cuando el hombre es parlanchín, es palabrero, cuando habla demasiado, cuando no habla utilizando la mente, el pensamiento, cuando no razona antes de poder dialogar, de poder conversar. Se percató que en uno de los versículos, específicamente el versículo número 2, nos decía que nuestras palabras deben de ser pocas, porque más bien dice Eclesiastés que en la multitud de las palabras, lamentablemente, es donde está la voz del necio. Entonces, valga la oportunidad, mi amigo y mi hermano, para comprender que nosotros tenemos siempre que razonar bien antes de pronunciar nuestras palabras. Cuidado
y nuestras palabras, nos decía este consejo, nos hacen pecar. Porque no se olvide que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de pecar pensando, sintiendo y hablando, y también obrando, lógicamente. De tal forma que nosotros debemos de tener un cuidado muy especial con la boca. Santiago dice que la lengua es un órgano del cuerpo que es difícil de controlar, de dominar. Y la verdad que muchas veces se nos salen insultos, se nos salen los chismes, los cuentos. Muchas veces nosotros a través de nuestra boca o nuestra lengua decimos cosas que no debemos de decir, maldecimos al hombre que está hecho a nuestra misma semejanza, y decimos también muchas veces palabras de agravio en contra de nuestro Dios. De tal manera que es muy necesario que nosotros entendamos que tenemos que aprender a hablar, a refrenar nuestra boca, nuestra lengua, para que ella no nos haga pecar y para que Dios no se enoje, decía Eclesiastés, a causa de la multitud de nuestras palabras y termine destruyendo lamentablemente la obra de nuestras manos. Ahora, la segunda parte del mensaje del día de hoy nos decía, ¿por qué no consideramos nuestras palabras? Esa es la segunda parte del mensaje, porque no consideramos nuestras palabras. Lamentablemente, por eso es que muchas veces también nosotros cometemos el error de pecar con nuestros labios, porque no consideramos nuestras palabras. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. Y voy a leer muy específicamente, mi querido hermano y amigo, el versículo número 36. 12, 36 de Mateo. Mire lo que nos dice esta palabra. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso es lo que nos dice el Señor a través de sus palabras, ¿no? Y el que nos está en esta palabra amonestando, exhortando, es nuestro maestro, es nuestro líder máximo, nuestro líder supremo, el Señor Jesucristo. Nos está diciendo a nosotros como creyentes, y aún a usted, mi amigo, que no es creyente, que de toda palabra ociosa que pronunciemos por medio de nuestros labios, de esa tendremos que darle cuentas a nuestro Dios un día en el juicio. Así es que valga la oportunidad para considerar muy seriamente lo que nosotros pronunciamos cada vez que hablamos con nuestra boca. El Señor Jesús, mis amigos y hermanos, nos enseñó una verdad que los creyentes nunca debemos de olvidar. Esa verdad, lo vuelvo a leer, está en el versículo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Le pregunto a usted que me está escuchando, ¿no? ¿Quién diría que nuestras palabras serán usadas a favor o en contra en el día del juicio? ¿Quién lo diría, no? A veces nosotros los seres humanos creemos que las palabras se las lleva el viento. A veces nosotros los seres humanos pensamos que más importante es lo que se hace que lo que se dice. Pero si usted está entendiendo bien el versículo que acabo de leer en Mateo 12:36, nuestro maestro nos está diciendo que por cada mala palabra pronunciada, por cada mala forma de expresarnos de nosotros, los seres humanos, Dios nos va a llamar a juicio. Y vamos a tener que responder por cada una de las cosas que hemos dicho. Por eso es necesario ser muy prudente el momento de hablar, ¿no? A veces, lamentablemente, muchos son seducidos por el chisme, ¿no? Muchos son seducidos para hablar mal en contra del prójimo. Muchos a veces estamos acostumbrados a vivir diciendo palabras vulgares, insultando, como se dice por lo general. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hablar mal a veces de la gente sin que haya causa o razón para hacerlo. Muchas de las veces nosotros hablamos palabras ociosas en contra del mismo Dios. Blasfemamos su nombre. Y ¿sabe qué? Después que las pronunciamos, a nosotros nos da la impresión de que el viento se las ha llevado
y que no ha sucedido absolutamente nada. Pero es muy importante que usted, mi querido amigo y hermano, y yo podamos entender que Dios está muy pendiente de cada cosa que usted y yo decimos. El vocabulario del creyente tiene que ser un vocabulario exquisito, tiene que ser un vocabulario muy, pero muy expresivo para bien de los oyentes. Nuestra forma de hablar tiene que edificar a las personas que nos escuchan. Por eso es que el apóstol San Pablo nos decía, ¿no?, en Colosenses, que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal, que nuestras palabras tienen que ser palabras agraciadas. Y a veces podemos existir creyentes dentro de nuestras congregaciones, que tenemos inclusive ya años en el Evangelio, pero que todavía pronunciamos palabras deshonestas cuando hablamos delante de la esposa, de los hijos, porque consideramos que no nos están oyendo los hermanos en la iglesia, porque consideramos que nadie nos está escuchando. Mucho cuidado, no se olvide que en el cielo hay un Dios que le está oyendo todo lo que usted está diciendo. Al hombre nosotros le podremos engañar o ocultar, pero a Dios jamás. Muchos de nosotros cometemos el error a veces también de conversar cosas que han sucedido y tomamos como pretexto lo que otras personas han dicho de pronto en una pelea, en una discusión, para pronunciar palabras corruptas o deshonestas. Tampoco eso es ético. Yo quiero que usted me comprenda, mi querido amigo y hermano, que la carta del apóstol Santiago nos dice que desde una misma fuente no puede vertir dos tipos de agua. Quiero que me comprenda que esa fuente de la cual hace referencia Santiago se refiere a nuestra boca. Santiago dice que de una misma boca no pueden proceder bendiciones o maldiciones. Usted no puede decir gloria a Dios con sus palabras y más luego insultarle a la madre, a la esposa. Usted no puede decir bendito sea el nombre de Dios con sus labios, con su boca, y luego maldecir a sus hijos tratándolos mal. Tenemos que tener mucho cuidado de la forma como nosotros nos expresamos. Tenemos siempre a nuestro alrededor una nube de testigos. Muchas veces nosotros nos vemos rodeados por tantas personas conocidas, a las cuales nosotros tenemos que poder brindarle un buen testimonio. Ahí en tu comunidad, en tu recinto, en tu ciudadela, tal vez tus vecinos de al frente, de al lado, ellos están pendientes de la forma como usted, mi querido amigo y mi querido hermano, cómo usted se pronuncia por medio de sus palabras. ¿Cuál es su vocabulario? ¿De qué manera usted se expresa cuando habla? ¿Sabe que la forma correcta de hablar de un creyente debe de ser una de las maneras en que nosotros podemos identificarnos como hijos de Dios? No se olvide, es muy importante que la gente lo identifique como cristiano, aún por la manera como usted trata a los demás, cómo se expresa por medio de las palabras, cómo trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos, cómo se dirige a sus amigos de trabajo, a sus compañeros. Porque de todo aquello que nosotros pronunciemos por medio de nuestra boca, de nuestros labios, la palabra de Dios nos decía que el Señor nos pedirá cuentas un día no muy lejano, cuando usted y yo entremos a juicio. Entonces, le vuelvo a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Quién diría que nuestras palabras serán usadas a favor o en contra en el día del juicio? ¿Quién lo diría, no? Porque por lo general todos estamos preocupados en las obras. Porque la misma palabra de Dios en Apocalipsis, en el juicio delante del trono blanco, se dice que seremos juzgados a causa de nuestras obras. Y todo el mundo, claro, preocupado de no adulterar, de no emborracharse, de no fornicar, de no hacer pecados que podríamos decir son visibles a los humanos. Pero ¿cuál de nosotros, hermanos, o quién de nosotros se está preocupando por lo que decimos con nuestra boca, con nuestras palabras? Se acaba de percatar que el maestro nos está diciendo, te voy a enjuiciar, si es que tú no sabes hablar prudentemente, de tal forma y de tal manera, que hay que tener mucho cuidado, mi estimado amigo y hermano, de cada una de las palabras que salen de nuestros labios. Asegúrate que cada pronunciación que hagas con tu boca, con tus labios, pueda edificar, pueda ser de gracia, de bendición a las personas más cercanas,
a los que cada día se relacionan contigo. No permitas que de pronto tu vocabulario se convierta en un mal testimonio para tus propios hijos. Porque delante de ellos de pronto sí dices palabras deshonestas, sucias, corruptas. Y porque no estás de pronto delante del pastor o de los hermanos en la iglesia, crees que no está sucediendo nada malo. Sí está sucediendo algo malo y muy malo. Y diría yo gravísimo. Tus propios hijos están aprendiendo a expresarse de una manera indebida. Y quizás tú, padre o tu madre, estás siendo la responsable de que eso esté sucediendo. El Señor, le reitero por última vez, nos llevará a juicio por cada palabra deshonesta que salga de nuestros labios. Ahora, por lo tanto, tenemos que pensar correctamente antes de hablar. Escuche bien, tenemos que pensar correctamente antes de hablar. ¿Y por qué le digo correctamente? Porque todo el mundo piensa. Y porque podemos pensar mal. Así es que no consiste sencillamente en que tenemos que pensar antes de hablar. No, tenemos que pensar correctamente antes de hablar. Sabe que los pensamientos se originan también en el corazón, porque el corazón es el órgano más vital, más importante del ser humano. Y cuando nosotros generamos sentimientos, esos sentimientos yo creo que expulsan o envían los pensamientos a la mente de nosotros los seres humanos. Y nuestra mente se convierte en la más indicada para tratar ahora sí de pronunciar palabras por medio de nuestra boca. Así que váyame comprendiendo bien cómo todo esto se maneja dentro de nuestro cuerpo humano. Del corazón va a la mente y de la mente va a la boca. De tal manera que cuando usted y yo vamos a hablar, tenemos que pensar correctamente antes de hacerlo. Si usted y yo no queremos vivir diciendo malas palabras o hablando neciamente o palabras ociosas, tenemos que acostumbrarnos a pensar bien antes de decir palabras. Por eso, el escritor de Eclesiastés nos decía que debemos de tener cuidado y de pensar bien antes de proferir palabras. Porque él nos decía que en la multitud de las palabras está la voz de la gente que es necia. Y usted y yo, mi querido amigo y hermano, ya no estamos para vivir una vida de necedad, de oscuridad. Nosotros hemos sido comprados a precios de sangre. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida honesta, limpia, transparente, nueva. Y cuando nosotros no reflejamos esa nueva vida con una forma diferente de hablar, lamentablemente nosotros estamos fracasando. Es penoso escuchar a padres que muchas veces le están enseñando a sus propios hijos pequeños a decir malas palabras, como que si le estuvieran enseñando algo bueno o dejando una buena herencia. Cuando al contrario, como padres debemos de supervisar muy celosamente la manera como nuestros hijos van creciendo y la forma como ellos están desarrollando su vocabulario, para inmediatamente como padres cristianos acercarnos a ellos y con amor, con paciencia y con cariño expresarles y corregirles que aquellos que ellos están diciendo no está bien, no se escucha bien, no se oye bien, y por tanto ellos tienen que comenzar también a corregir su manera de hablar. Así es que no se olvide aquello que le acabo de decir en este momento. Tenemos que pensar correctamente antes de hablar. Ahora, yo quiero en esta parte del mensaje mostrarle un par de ejemplos de una manera correcta de hablar. El primero está en la primera carta a los Corintios, capítulo número 16. Por favor, acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo número 16. Y usted y yo vamos a leer, mi estimado hermano y amigo, el versículo número 7. Primera a los Corintios 16, 7. Primera a los Corintios 16, 7. Dice la palabra de la siguiente manera. Léalo por favor conmigo. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y miren la última parte de este versículo. Si el Señor lo permite.
Mira que el apóstol Pablo tiene aspiraciones de poder ver a los hermanos y visitarlos. Yo creo que esa es la aspiración que tenemos muchos de nosotros. Yo estoy aprovechando mi estadía aquí en Salcedo, que ha sido ya por varios días, para tratar de visitar a personas que han estado atravesando algún tipo de problema, de dificultad, para poder brindarle mi amistad, mi ayuda, mi apoyo, para hacerles sentir a mis hermanos que no están solos, que también, aparte de que Dios está a su lado, nosotros también estamos a su lado. Y sabe que lo mismo está diciendo el apóstol Pablo. Quiero verlos, espero verlos pronto. Pero ¿saben qué se muestra él pensante y prudente para hablar? Cuando él dice, si el Señor lo permite. Porque no se olviden que una de las más grandes imprudencias que nosotros, los seres humanos, cometemos cuando hablamos es confiar en nuestra propia palabra. Es pensar que lo que nosotros decimos sencillamente se va a hacer, se va a cumplir. Cuando usted y yo sabemos que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad del Señor. Usted y yo no sabemos lo que va a suceder de aquí ni a 10 ni a 15 minutos. Usted y yo no podemos estar vivos para contarlo después de 30 minutos o una hora o de un día o de una semana. Porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. De tal manera que cada vez que nosotros hacemos planes, pensamos en viajar, en emprender sueños, negocios, cuando nosotros pensamos en casarnos, en tener hijos, cuando nosotros nos proyectamos en nuestro futuro, debemos de ser prudentes cuando pronunciamos palabras con nuestros labios. El apóstol Pablo es muy prudente y él dice, si el Señor lo permite, yo voy a poder visitarlos, voy a poder estar con ustedes, voy a poder compartir con ustedes. No se está apoyando en su propia prudencia, está siendo cauteloso, está siendo prudente para poder expresar con palabras, hermano amado, un pensamiento correcto. Y el segundo ejemplo que quiero citar se encuentra en Santiago, capítulo número 4. Acompáñeme por favor a Santiago, capítulo número 4. Y ahora va a leer conmigo los versículos 13, 14 y 15. Santiago, capítulo número 4, 13, 14 y 15. Dice la palabra. Mira el título que tenemos acá, ¿no? No os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Mire cómo el escritor de esta carta nos corrige citándonos un ejemplo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, esos son planes, y traficaremos y ganaremos. Este ejemplo es de un comerciante, ¿no? Versículo número 14, aquí viene la corrección. Cuando no sabéis lo que será mañana. Es evidente, ¿quién sabe lo que le va a suceder el día de mañana? Yo tengo un hermano en la fe, un gran amigo mío, que estuvo también inclusive al frente de una iglesia, que en este mismo momento en que yo les estoy predicando esta palabra, él está agonizando. Él está muriendo lamentablemente, no sé, en una clínica, en el hospital, no sé dónde lo tenga su amada esposa. Y sabe que ando con una tristeza tan honda en mi corazón por él, porque es una persona muy allegada a mí, muy conocida. Y mire, él estuvo bien hasta hace unas semanas atrás. La esposa de él me escribió el día de ayer y me decía que prácticamente los médicos se lo han desahuciado. Le han dicho que tan solamente le quedan horas de vida. Yo entré a mi habitación, le pedí a muchos de las personas que lo conocemos a él, que entremos en oración y que comencemos a hacer un ruego fuerte, profundo por él. Y yo les doy gracias a todos aquellos que lo han hecho, porque hasta el día de hoy todavía está con vida. Sabe que cuando yo les envié este mensaje a mis hermanos de la iglesia, muy especialmente, el hermano tenía tan solamente, según la esposa me decía, poco tiempo de vida. Los médicos le aseguraban que en un momento a otro partiría,
pero hasta este momento yo no he recibido confirmación de su muerte. Y creo que en alguna manera tal vez Dios esté escuchando nuestro ruego. Yo no sé si el Señor le concederá la vida. La situación de mi hermano Bolívar es muy crítica, muy grave, muy delicada. Pero lo que sí sé es que tenemos un Dios que mueve montañas, que hace milagros. Y estoy convencido que si a Él le place, le puede cambiar todos los órganos internos que tiene destruidos. Y mi hermano Bolívar se puede levantar para la gloria de Dios. Pero que se haga la voluntad de nuestro Padre. Porque ya no debemos de ser imprudentes. Nosotros no somos los que mandamos en este universo. Nosotros no somos los que mandamos en este mundo. La pandemia nos ha demostrado lo frágiles que somos. No podemos con la naturaleza, pero Dios la controla. Y muchas veces la utiliza para hacernos entrar a usted y a mí en cordura, en razón. Así es que le ruego muy encarecidamente, siga orando por mi hermano Bolívar García, es su nombre, Bolívar García. Esperemos que el Señor cumpla su voluntad y que si Él quiere levantarlo, lo haga para gloria de su nombre o que lo reciba en su reino si Él ha resuelto llevarlo. Decía el versículo 14, regresando a nuestro tema, cuando no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Te pregunta el Señor, mi querido amigo y hermano. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi vida? Ciertamente dice que es neblina. ¿Sí sabes lo que es neblina, no? Algo que muy espesamente sale en un momento y que, por ejemplo, en los carreteros, a los choferes no los deja poder transitar libremente. No ven la carretera por lo espeso, lo fuerte de la neblina. Pero ¿sabes qué sucede? Que por muy espesa, por muy grave que sea la neblina en la carretera o en el lugar donde se ha establecido, pronto sale el sol y se desvanece y desaparece. Así dice la palabra de nuestro Dios, que es nuestra vida. Amigo y hermano que me estás escuchando, no podemos gloriarnos del día de mañana. No podemos decir voy a hacer esto, voy a emprender este negocio y me va a ir súper bien y voy a ganar harto dinero y me voy a hacer rico. No, tú no puedes decir voy a estar sano, voy a gozar de salud, voy a disfrutar de mi vida, porque no sabes lo que puede suceder el día de mañana. Dice la palabra del Señor, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, mira cómo nos corrige el escritor de esta carta, en lugar, de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, oiga bien, viviremos y haremos esto o aquello. Qué diferente se escucha la cosa, qué distinto se oye la forma en que tú hablas cuando hablas correctamente. Qué bien se escucha la manera en que pronunciamos e hilvanamos palabras cuando pensamos antes de hablar. Así es que por eso es que se arman problemas en la casa, entre esposos, entre padres e hijos, en la oficina, entre trabajadores, en el campo, entre agricultores, porque se lanzan palabras por lanzar sin pensar. Y nuestras palabras muchas veces lastiman, hieren, ofenden a la gente que está a nuestro lado. Y se arman los conflictos, las peleas, lamentablemente porque no pensamos para hablar, porque no razonamos correctamente. ¿Qué resultados van a producir nuestras palabras en la vida de aquellos que nos escuchen? Qué bien se escucha, ¿no? Cuando nosotros decimos, si el Señor quiere, si el Señor lo permite. ¿Sabes qué? Quiero agregar algo más antes de concluir el mensaje. Que cuando nosotros utilizamos frases como si el Señor lo permite, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos aceptando la autoridad de Dios. Cuando tú y yo prudentemente pronunciamos frases o palabras como esta, si el Señor lo permite, estamos reconociendo la autoridad de Dios sobre nosotros. Estamos aceptando que Él es soberano, que gobierna sobre todo y que gobierna aún sobre mi vida. Y cuando nosotros decimos frases como, si el Señor lo quiere, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos aceptando la voluntad de Dios. Y estamos diciéndole al Señor, Señor, lo que tú quieres,
que pase en mi vida sucederá y yo sencillamente lo acepto. Nunca se olvide que esas dos cosas nosotros aceptamos cuando pronunciamos frases como esta. Si el Señor lo permite, aceptamos la autoridad de Dios, y si el Señor lo quiere, aceptamos la voluntad de Dios. Papá, lo que tú desees, lo que tú quieras para mí, eso sucederá. Por eso la oración del Padre Nuestro es tan importante cuando nosotros le decimos que se haga tu voluntad y no la mía. Renunciamos tal vez a nuestro derecho de tomar decisiones. Renunciamos tal vez a nuestro derecho de que pase en nuestra vida lo que nosotros querramos que pase. Sino que le decimos al Señor, que pase en mi vida lo que tú quieres que pase. Y evidentemente cuando usted y yo tomamos esa decisión tan acertada, nuestras vidas no pueden fracasar jamás. Pues no se olvide que Eclesiastés nos decía que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. ¿Qué quiere decir esta frase? Que Él es el que domina, el que gobierna, el que manda. Y que si Él toma las decisiones por nosotros, a nosotros nos va a ir bien. A nosotros nos va a ir excelente. Porque Él no se equivoca. Porque Él no comete errores. Porque Él toma decisiones acertadas. Cosa que usted y yo muchas veces no lo podemos hacer. Quiero concluir de la siguiente manera, mi querido amigo y hermano. Escúcheme. Cuando hablamos prudentemente, escúcheme bien, demostramos con nuestras palabras que entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Oiga, qué interesante me parece esta frase, ¿no? Se la quiero volver a leer porque la tengo aquí apuntada, ¿no? Siempre me gusta concluir los mensajes con palabras bien hilvanadas y por eso me gusta escribir mis conclusiones. Cuando hablamos prudentemente, oiga bien, demostramos con nuestras palabras que entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ocupamos nuestro puesto, nuestro sitio, y le damos a Él el sitio y el lugar que le corresponde. Sigo leyendo. Aceptamos con nuestra forma de hablar su autoridad y su voluntad. Alejamos la necedad de nuestra boca. Aprendemos a dirigirnos a los demás. Y cada palabra que sale de nuestros labios, escúcheme bien, edifica y bendice a los oyentes. Padre de familia, no te olvides que tu principal oyente es tu hijo. ¿Qué tipo de palabras te está escuchando decir? Seguramente las aprenderá, sean buenas o sean malas, definitivamente. Quiero concluir diciéndote algo muy importante. Yo estoy seguro que a través de este mensaje he logrado desafiarte para que entiendas y comprendas lo importante que es hablar prudentemente. Por eso es que el título del mensaje nos decía, prudencia al hablar. ¿Sabes que el secreto para poder hablar con gracia y prudencia, nosotros lo encontramos en Lucas 6:45? Si tú quieres conocer el secreto para poder hablar con gracia y con prudencia, léelo por ti mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, versículo número 45. Tal vez estarás diciendo que vamos a encontrar una pastilla que vamos a comprar en la farmacia y que la vamos a tomar y que milagrosamente nos va a cambiar nuestra manera de hablar. No. Definitivamente no. Porque mira lo que dice el maestro en Lucas 6:45. El hombre bueno, escuche bien, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y mira lo que termina diciendo. Esto es impresionante. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Entendiste? ¿Comprendiste cuál es el secreto para poder tener palabras, como dice la Biblia, con gracia y con prudencia? El secreto es el corazón. Es necesario limpiarlo. Es necesario ordenarlo. Es necesario estar pendiente de que no le entre
sentimientos corruptos, dañinos, porque de lo que tú logres llenar en tu bello y tierno corazón, tenlo por seguro que eso se reflejará en tus palabras. Y si tu corazón es bueno y es recto, mi amigo y mi hermano, se reflejará en cada palabra que tú pronuncies con tus labios. Así es que la tarea que tenemos es limpiar nuestro corazón para que nuestras palabras sean dichas con gracia y con prudencia. Cierra tus ojitos, por favor. Padre, gracias te quiero dar en esta noche. He tratado de predicar tu palabra con amor, con autoridad, con todas las fuerzas que yo puedo hacerlo. Es mi deleite, Señor, es mi gozo, es mi alegría. Siempre disfruto haciéndolo, Señor. Aunque tal vez no lo haga tan bien, pero me gozo haciéndolo, Padre, porque lo hago para ti y porque sé que hay vidas que son edificadas. Gracias, Dios mío, por hacernos entender que nuestras palabras delante de ti son tan valiosas y que nosotros debemos de aprender a tener cuidado de cada una de las cosas que digamos, porque tú nos llamarás a juicio, a preguntarnos y a bendito Dios, a enjuiciarnos por cada cosa que hemos pronunciado, que hemos dicho mal, con maldad, con malicia, palabras corruptas, deshonestas. Dice el apóstol Pablo en 4:29 de Efesios, no deben de salir de nuestros labios. Haznos entender a nosotros, tus hijos, esta verdad, para que nuestro vocabulario, como decía Pablo al inicio, sea un vocabulario exquisito, que nuestras palabras estén sazonadas con sal, que nuestras palabras sean pronunciadas con gracia y que nuestras palabras edifiquen la vida de los oyentes. Gracias por tu eterna palabra, en el nombre de Jesús. Amén.